Hola, ¿cómo están? Entramos al meollo de la investigación. Ahora viene la investigación, la explicación, el análisis del espacio exterior en Santa Fe Colonial. Y dado que tanto este capítulo referido a Santa Fe la Vieja como el próximo capítulo que será para Santa Fe de la Veracruz son extensos, por el contenido del análisis, de las referencias y de la posibilidad de ir mostrándoles cómo fui elaborando esa idea. Lo voy a separar en algunos videos para no extender la lectura mucho tiempo y permitirles el disfrute tanto de la escucha como de la visualización del contenido que hay en este video. El espacio exterior en Santa Fe Colonial. Ahora el espacio exterior en Santa Fe la Vieja. El espacio de esta ciudad se determinó gradualmente, como sucede en todas las circunstancias en que el hombre se yergue sobre la tierra en actitud fundante. La ciudad creció como un organismo vivo, donde las condicionantes internas y las externas produjeron una cualidad espacial única. La traza, la cuadrícula, sirvió de base en el orden y el reparto. Más luego, la adaptación al clima, a la topografía y a los recursos disponibles fueron los parámetros de evolución ciudadana. La huella de Santa Fe, la Vieja, puesta en manifiesto en el plano que analizamos, es el producto final de un largo recorrido. Casi 80 años subsistió la ciudad en el ciclo fundacional, y en ese momento solo el recuerdo del primer espacio exterior podía retenerse. Un largo camino entre la primera empalizada, la traza desnuda y la ciudad construida quedaba fijado para siempre. Desde los cimientos trataremos de reconstruir el espacio exterior de Santa Fe Colonial. Agustín Zapata Goyán recrea el día de la fundación y aporta los datos para concretizar la idea de aquel espacio exterior diciendo: dentro de la empalizada de palo a pique, levantada al borde de la barranca del río de los Quiloazas, el escribano Pedro de Espinosa leía el acta de la fundación, mientras a su alrededor se aprieta un ruedo de capitanes y soldados como en las escenas celebradas en los viejos romances de cristianos y moros. Algunos indios amigos que ayudaron a cortar y clavar los palos de espinillo del cerco y a levantar los primeros ranchos de paja, atisban este extraño aparato, sentados en cuclillas. Más adelante nos aporta: y Santa Fe comenzó a vivir en medio de penurias y pesadumbres. Mientras tanto, alrededor del cuadrado de la Plaza de Armas, donde Juan de Garay había enarbolado el rollo y donde se vivieron las horas trágicas de los primeros motines, se va levantando el caserío de muros de tapia que reemplaza a la primitiva ranchería. El espacio exterior estaba configurado ya en la precariedad inicial. Para darnos una idea de cómo fue aquel espacio, bastará recurrir a los grabados de Ulrico Schmidt, representaciones del ataque de indios timbúes al Fuerte Santi Espíritu, primer establecimiento español en la ribera del Paraná, y de Buenos Aires, en épocas del primer establecimiento del Fuerte de Santa María. Una simple empalizada, algunas construcciones levantadas con el material disponible, paja, barro, ramas, y probablemente alguna idea de orden en la disposición de los habitáculos. Lo más importante radica en comprender esta arquitectura espontánea como antecedente urgente de la ciudad y su positividad espacial, la cual indica la existencia de una intencionalidad humana o de una planificación
con relación al espacio. Desde la perspectiva de una teoría espacial, la planificación significa que primero se determinan los límites y después se construye el orden interior hacia el centro. Afirmaciones de Yoshinobu Ashihara, quien nos dio el pie para trasladar esa investigación que hizo este estudioso japonés a las ruinas de Santa Fe la Vieja y al emplazamiento actual de la ciudad. Santa Fe contaba así con la doble condicionante: la ciudad ideal, la del damero dibujado sobre un pergamino, y el apremio del abrigo y protección de los elementos. La definición espacial estaba en marcha. Se poseían los elementos para satisfacer la necesidad más importante de establecer un orden y un sistema. Para una organización de sociedad, nada mejor que establecer los límites espaciales dentro de lo que es propio del hombre y lo que pertenece al medio. La manifestación práctica, construida, de la determinación conceptual del espacio creará el medio formal, la morfología urbana. El espacio estaba presente ya en la manera de expresar la estructura de la ciudad. La plaza poseía su concreto espacio desde el momento en que Garay ordena ser acompañado a ellas para plantar el rollo de justicia. A los vecinos se le asignaba su estar en el mundo y la iglesia era un hito en la organización espacial. Para el análisis espacial se requiere de momentos físicos concluyentes. De aquí la evidencia del recurso de las plantas urbanas en cortes verticales de la historia. Resulta muy interesante comenzar el análisis por el procedimiento del espacio inverso. Considerado el plano urbano en negativo, la inmediata apreciación lleva a poner en evidencia cuánto espacio exterior resultó en la vieja ciudad. El diseño de ese espacio, a las claras empírico e intuitivo, nos presenta un tipo constructivo predominante: la regularidad geométrica del rectángulo como límite entre lo natural y lo construido. Esta tipología, donde lo funcional se resuelve por agregación de unidades en las viviendas y lo formal aparece en ajustada respuesta a los recursos disponibles, ofrece una amplia libertad de adaptación, sobradamente demostrada en Santa Fe la Vieja. Las tres iglesias subsistentes, San Francisco, Santo Domingo y La Merced, y el Cabildo, en poco difieren de la tipología residencial. Solo una cuestión de tamaño y uso establece una jerarquía preponderante, subyaciendo una unidad incólume. La diversidad formal es dable de observar en detalles y la unidad tipológica es contundente. De esta forma, la relación llenos-vacíos, entendida como extensión de la trama urbana, espacio exterior, en relación a lo edificado, espacio interior, responde al carácter pragmático de la ocupación territorial urbana. Cada segmento edificado surgió en el contexto de la mutua interrelación y el espacio exterior en Santa Fe la Vieja distaba mucho de lo imaginado como ciudad. Bloques aislados en cada solar semejan elementales piezas del tablero de ajedrez, apenas subordinando a los volúmenes esquivineros de las iglesias. Aparece como una discontinuidad aquello que debería ser el paisaje urbano, la sumatoria de cada construcción distanciada 50 metros o menos de las otras. La ciudad fue vista y pensada como con una contigüidad
mucho tiempo después de la generación. Estamos presenciando el fenómeno radical de la ciudad de existencia virtual antes de la existencia construida. Pero esa virtualidad es presencia concreta y efectiva para la corona y sus habitantes. Un conjunto de edificios aislados conformaba jurídicamente una ciudad a pesar del bajo porcentaje de población y ocupación efectiva del suelo urbano. Al tiempo del abandono del sitio fundacional, Santa Fe contaba con buenas construcciones de tapia y techos de tejas o paja. Con la parsimonia propia de aquellos tiempos, donde el esfuerzo humano debía resolver casi todos los avatares, los primeros ranchos de paja se dieron paso a las tapias desde los primeros años. Aunque conocido y siempre citado, pasible de diversas lecturas, traemos aquí la referencia del poema Argentina del arcediano Martín del Barco Centenera, quien describió a Santa Fe con estos versos. Estaba la ciudad edificada, encima la barranca sobre el río, de tapias no muy altas, rodeada, segura de la fuerza del gentío. De mancebos estaba fortificada, procura el indio de ellas el desvío. El paisaje urbano se destaca con claridad sobre el paisaje natural, no por compacto y homogéneo, sí por la técnica creadora del hombre, tapias y edificios. El espacio exterior cobraba cuerpo definiéndose sobre el acontecimiento natural. La escala urbana estaba dada en las tapias no muy altas, escala urbana que se identifica con escala humana dentro de los límites comprensibles de la inmensidad americana. Había una cota, una medida de relación entre el hombre y la naturaleza. En esa embriaguez del espacio americano, al decir de Chueca y Goitía, las construcciones concretaban las fantasías soñadas en el periodo hispánico, y la visual infinita del río y la llanura encontró unidades independientes definidoras del aquí y ahora en interdependencia vivencial y subjetiva. La escala desproporcionada en la relación altura de los edificios, separación entre ellos, es la que produce una sensación de lejanía, de mantenerse retirado, cuando se visualiza el perfil de Santa Fe la Vieja. Cada edificio aislado en su solar, a pesar de las modestias arquitectónicas, adquirió una importancia definitoria en el diseño del espacio exterior. Por sí mismo, el volumen edilicio no definió más que el espacio interior. Diversa fue la relación con el espacio que lo rodeó y la conjunción entre la arquitectura con techo y sin techo. Tendremos así dos grupos para analizar: las viviendas y los edificios públicos. En la relación de las partes con el todo, cada manzana, dividida en 4 solares, presenta características similares. Las viviendas, o tiras, en el lenguaje tipológico, se ubicaron en el centro del solar. Estamos de acuerdo en que esto es indicativo de una fuerte tendencia a la privacidad, aún comprobable en la sociedad santafesina actual. Pero creemos también que la reafirmación de la posesión territorial, de igual manera en que se repartió el botín y se plantó el caput mundi de la ciudad, cada propietario ejerció su derecho en el centro del espacio adjudicado. Desde allí, la relación entre orden y estructuración del espacio definió la organización subjetivamente centrada, asignando a ese punto características de abrigo estratégico y de propia interpretación del imago mundi. Desde el más remoto principio, pues, el centro representa para el hombre lo conocido, en contraste con el desconocido y algo temible mundo circundante. Aseveración de Christian Norbert Schul.
Esto es aplicable en Santa Fe la Vieja sin temor al yerro. Las viviendas, en su mayor parte orientadas de dirección norte-sur, definían el espacio patio por delante y el espacio corral por detrás, más por uso y referencia que como realidad señalada físicamente. Se estableció una jerarquía del espacio exterior en relación a los límites del solar, la forma final de la vivienda y el uso del suelo como recurso económico. Considerando los límites de las envolventes de las manzanas, se observa la imperiosa necesidad de cercar cada solar. De las más variadas formas, las barreras físicas entre cada vecino aparecen indefectiblemente como tapias, vegetación o simples zanjas. El espacio exterior cuenta así con la definición vertical constantemente presente. El plano horizontal se resuelve en continuidad del espacio natural por fuera de las viviendas. La casa se protegió del sol vespertino con las galerías laterales del oeste, a la vez que en la galería del este se podían establecer ese espacio de transición tan caro al habitante de climas tórridos. El espacio cubierto creció en un respeto total al clima y las posibilidades tecnológicas, acotándose en el tipo espacial unitario, falta de articulación con otras construcciones más precarias que servían de cocina y ranchería para el servicio. En nuestro estudio del espacio exterior, la ausencia de restos arqueológicos de estos locales compite negativamente para comprender el espacio resultante de la interacción vivienda locales de servicio en su real medida. Creemos estar en lo cierto de opinar que en cada solar se dio la arquitectura por adición, donde las partes se combinaron y multiplicaron de acuerdo a las necesidades sin planificación de ningún tipo, aunque con una resultante u orden interno, adecuadamente ajustado al propósito perseguido por sus constructores anónimos. La sabiduría que pueda derivarse va más allá de consideraciones económicas y estéticas, ya que enfrenta los problemas más difíciles y engorrosos de la convivencia humana. Aseveración hecha por Bernard Rudofsky en Arquitectura sin arquitectos. En el paisaje urbano santafesino, los árboles fueron el gran compañero, o digamos mejor, el elemento que forma parte íntima de la arquitectura, sin el cual la traza y los paralelepípedos son parte integrante de un paisaje estéril, árido, reducido a un conjunto de líneas sobre un papel o soporte. Entonces, ¿cuál es la significación de lo arbóreo en la ciudad? En primer término, debemos hacer constar que el paisaje natural ofrece aún hoy una significativa presencia vegetal. El doctor Ignacio Maciel explica que la parte circunscripta a Santa Fe la Vieja muestra la presencia de especies de la selva misionera y del bosque chaqueño, como así también esencias de la formación del monte. Sobre el Albardón cunde el monte xerófilo santafesino, formado especialmente por algarrobo, espinillo, tala, ubajay, chañar, ombú y más cerca del agua, laurel, ceibo, curupí, ingá, sangre de drago, sauce, alicio y muchos más. Las lianas y enredaderas, a las que deben sumarse las epífitas, originan una vegetación enmarañada que le da un aspecto selvático. Pajonales ocupan los terrenos anegadizos, bañados con sus pastos tiernos de gramíneas. Y como ayer, fuente de recurso económico, hay leña, material para construcción y otros. Es fondo continuo de la estructura arbórea que impone una textura natural como pantalla definitiva del límite urbano. Dentro de la ciudad es otra la potencia del árbol. No se forestan las calles, costumbre heredadas sin duda de la ciudad medieval, sino que el suelo fue campo cultivado en huertas familiares, especialmente con árboles frutales y viñas.
Cabe la referencia de 1644 en que al venderse un inmueble, la propietaria, Sebastiana de Ojeda, hace expresa mención de que su solar tiene naranjos, como también Catalina Arias Montel, beneficiada con una dote compuesta por casas con mucha arboleda de higueras, duraznos y otros árboles frutales. Los vegetales se incorporaron en función de la vida doméstica y eran ornato suficiente sus follajes y sus colores en el tiempo de la fruta madura. El adorno por sí solo, sin una respuesta a la necesidad, carecía de presencia. No eran tiempos de frivolidades. Vamos a interrumpir aquí la lectura para tomarnos un respiro, disfrutar de esta imagen que recrea la Santa Fe allá en el sitio de actualmente de Callastá, y podemos ver la ubicación de muchas de las viviendas ya ocupando los límites de la manzana. Esto va a ser explicado posteriormente como una relación de eh, proximidad social tan necesaria para el ser humano que vive justamente en forma gregaria. Les agradezco la atención y nos vemos en el próximo vídeo para continuar la lectura de este capítulo sobre el espacio exterior en Santa Fe la Vieja. Hasta pronto, muchas gracias y nos vemos.